El tema que voy a desarrollar esta mañana es un modelo bíblico del desempeño de un presbítero. Y cuando digo presbítero, incluyo a ambos presbíteros. En el Nuevo Testamento se hace una distinción de presbíteros. Están, según 1 Timoteo 5, los presbíteros didácticos, llamados por el día de hoy presbíteros docentes o pastores. Y también están los presbíteros que gobiernan bien, como dice el texto, que son los presbíteros oiconómicos, o los presbíteros que administran, que hacen gobierno, administración en la iglesia de Cristo. Entonces, quisiera dirigirme a todos los presbíteros y a los hermanos en Cristo en general. ¿Cuál es, si es que hubiera algo de un modelo bíblico de desempeño presbiterial para un presbítero? Y voy a hacerles recordar unos 3 o 4 pasajes muy conocidos en la Escritura. Empezaremos con un pasaje del Nuevo Testamento, donde hemos leído Hechos 20, desde el versículo 1 al 17 al 38. Y en este pasaje voy a tratar de esbozar un modelo de cómo Pablo ha querido, según esa palabra, que se desempeñara un presbítero para la gloria de aquel que compró la iglesia al precio de su propia sangre. Y entonces, como ya leímos el texto, el primer punto o la primera marca distintiva del desempeño de un presbítero, podríamos esbozarla en esta proposición: que la conducta del presbítero tiene que ser una conducta visible ante todo el presbiterio, ante toda la iglesia de Cristo. Hay que recordar que cuando Pablo está en Mileto y llama a los ancianos de Éfeso, en Éfeso habían varias congregaciones. Había todo un presbiterio que había surgido en los 3 años de arduo trabajo de Pablo en ese lugar. Entonces, como hoy, Pablo había reunido al presbiterio y ante ellos dirige este gran discurso, un discurso paradigmático en cuanto a cómo debe servir un presbítero en la iglesia de Cristo. Entonces, el primer punto que Pablo destaca aquí es que la conducta del presbítero es visible, es pública, es sostenible en el tiempo, es permanente en el tiempo. En la iglesia de Cristo no es posible que el ministro quiera esconder su conducta. Es un varón público y por lo tanto se requiere de él, como lo hizo Pablo, que esa conducta sea visible, que sea transparente, que sea pública y que sea sostenible, consistente en el tiempo. Vamos a ver lo que dice el texto. Dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Esto significa, ustedes conocen, ustedes saben, son testigos, han visto mi conducta entre ustedes. Vosotros sabéis. Pablo no está aquí hablando de una manera intuitiva o de una manera escondida. Pablo está diciendo claramente: ustedes han visto mi conducta, la conocen, no tengo necesidad de explicarles punto por punto cómo me he comportado. Y en efecto, Pablo solamente explica algunos aspectos de su desempeño, pero esto implica que su vida, su testimonio, su conducta fue pública, visible, transparente y permanente entre ellos. No es que se portó bien por 2 días, o por el primer mes de trabajo, o por el primer año de trabajo. Esta conducta fue sostenida durante ese tiempo. Y Pablo dice, añade a esto de que su conducta era abierta, visible, transparente, dice todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Todo el tiempo. Vosotros sabéis, han visto, conocen mi conducta, cómo me he portado delante de ustedes todo el tiempo, desde el primer día. Esa conducta fue visible, abierta, transparente, consistente, sostenida en el tiempo. Entonces, la conducta ministerial de Pablo
tenía al menos 3 características bien claras. Esa conducta abierta, transparente, sostenida en el tiempo, tenía 3 características bien claras, según nos relata él mismo en este pasaje. En primer lugar, distinguía esa conducta abierta, visible, permanente, sostenida, la humildad. Eso es lo que dice el apóstol en el pasaje. ¿Cómo es servir entre ustedes con humildad? Esa es la primera marca distintiva del desempeño del presbítero. Una conducta abierta, pública, permanente, sostenida en el tiempo, sirviendo a la Iglesia de Cristo con humildad. Juan Calvino comentaba en las instituciones y decía, si a mí me preguntaran qué es lo que debe caracterizar la vida del discípulo de Cristo, yo diría que son 3 características, decía Juan Calvino. La humildad, primero; segundo, la humildad; y tercero, la humildad. Juan Calvino era bien paulino en su teología pastoral. Y Pablo remarca aquí ante el presbiterio que la conducta del presbítero es una conducta abierta, visible, transparente, sostenida en el tiempo, todo el tiempo, y está marcada por la humildad. La humildad tiene que ser visible, es pública, no es un concepto para disertar sobre él, es una manera, es un modus vivendi, una manera de vivir permanente, constante. Y ustedes ya comprenderán que esto no se adquiere de la noche a la mañana, es todo un ejercicio. En la tradición reformada hemos puesto énfasis con bastante fuerza en la predicación de las doctrinas de la gracia y de los ejercicios espirituales, como por ejemplo la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, etc. Pero esta práctica de la humildad es una práctica permanente, y la humildad tiene que verse. No es un concepto para guardar en el cerebro, tiene que hacerse parte de la vida normal del presbítero. Esa es la primera marca distintiva de esta conducta pública, visible, transparente, sostenida en el tiempo. Y la segunda marca en ese texto de la conducta vivencial del presbítero es que desarrolla un trabajo pastoral marcado por las lágrimas. He servido entre vosotros con humildad, con lágrimas. Esto habla de que la conducta del presbítero no es aquella conducta del hombre circunspecto que jamás puede gastarse una sonrisa, que jamás tiene empatía, que solamente es un cerebro con teología dentro. Esto hace referencia al aspecto emocional de la vida del presbítero, lágrimas. En un mundo latinoamericano marcado por una suerte de machismo general, podríamos decir que el anciano es aquella persona circunspecta, seria, brava, que jamás se mueve el ojo así las moscas pasan delante de él. Pues nada de eso aquí. Con lágrimas significa que en el desarrollo pastoral y ministerial este presbítero es empático con los demás, se conduele con el resto, puede hacer una consejería en el cual su corazón adolorido del otro le pasa a él y puede derramar lágrimas al orar, al aconsejar, al acompañar, se compadece. Es como Cristo. Cuando Cristo veía a las multitudes sin pastor, nos dice el texto que fue movido a compasión, movido a misericordia. Y el texto griego para decir movido a misericordia tiene esta implicación, tiene esta imagen. Se le conmovieron las entrañas. Es como cuando usted está pensando en su niño pequeño y piensa, y no se habrá caído a un hoyo profundo y quizás se ha muerto, y se le conmueven las entrañas. Esa es la palabra griega para referirse, fue movido a compasión. El presbítero en su conducta abierta, pública, transparente, consistente en el tiempo, está marcada por la humildad, pero en segundo lugar por esta marca de compasión, de empatía, de condolerse con los que sufren. Y en la Iglesia de Cristo hay muchísima gente
que sufre. Y en tercer lugar, esta conducta transparente, visible, abierta, consistente en el tiempo, está marcada por las pruebas. Y Pablo menciona específicamente las persecuciones de sus paisanos judíos. Es una conducta que está marcada por las pruebas. A veces cuando uno es joven presbítero, piensa, bueno, qué hermoso tener un puesto tan importante en la iglesia, presbítero o pastor. Y a veces uno cuando es joven piensa que es un lugar donde uno está siempre pasando por halagos y abrazos y besitos y felicitaciones de los hermanos. Y cuando eso sucede, y sucede muchísimas veces, el joven pastor está muy contento. Pero cuando viene la crítica, las pruebas y toda esa suerte de habladurías acerca de él, o incluso las controversias con otros colegas, dice, pero yo no sabía que en el pastorado eso también está presente. Bueno, estuvo presente en la vida del apóstol San Pablo. No esperemos que no esté presente en la vida de alguien como nosotros. Las pruebas y el soportar las pruebas es aquello que fortalece al soldado de Cristo. Y es que Pablo tenía esa concepción. El discípulo propio de Cristo es un soldado. Es alguien que está en constante acción, en constante entrenamiento. Y por lo tanto el soldado pasa por pruebas. Si quiere ser buen soldado de Cristo, como Pablo le aconseja a Timoteo, tiene que ejercitarse en las pruebas. Y cuando viene la prueba, a veces nuestra teología reformada se hace pedazos, porque decimos pruebas y no está Dios de mi parte. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Pero tenemos que asimilar la teología paulina. Las pruebas son los instrumentos, las herramientas, las oportunidades que Dios construye en nuestro delante para que nos podamos entrenar. ¿Cómo podemos desarrollar humildad? ¿Y cómo podemos aconsejar y pastorear con lágrimas si no tenemos entrenamiento para ello? ¿Cómo podemos entender a alguien que sufre si nunca hemos sufrido? ¿Cómo podemos aconsejar al hermano o hermana que viene siendo motivo de críticas de otros si nosotros mismos no hemos experimentado las críticas? La vida de Pablo era una vida verdaderamente cristiana, abierta, pública, marcada por la humildad, por las lágrimas y por las pruebas. Esas pruebas pueden ser simplemente críticas o pueden ser también persecuciones abiertas. Donde Pablo llegaba, los judíos lo denunciaban como perturbador de la sociedad. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, se dice en la palabra de Pablo y de sus colegas misioneros. Entonces, el desempeño del presbítero es un desempeño que emula, que imita el desempeño ministerial del apóstol. Y para eso los convocó, para mostrarles cómo sería el desempeño de un presbítero. Y si Pablo así lo hizo, y si Pablo los llamó para comunicarles eso, es claro que este primer punto de este modelo de desempeño presbiterial es importante en la vida del presbítero. El presbítero tiene que tener una conducta abierta, visible, una conducta consistente, marcada por esas tres marcas distintivas: humildad, lágrimas y resistencia y persistencia en las pruebas. En segundo lugar, en este pasaje encontramos la segunda patita del modelo, el segundo fundamento del modelo de desempeño presbiterial. Y es que la obra ministerial tiene que tener una meta bien definida. El presbítero no es alguien que anda a tiendas, a la deriva, probando aquí, probando allá, si puede funcionar algo, no puede funcionar. La vida de Pablo no estaba orientada de esa manera. La obra ministerial de Pablo tenía una meta bien definida y la expresa en ese pasaje.
con tal que acabe mi carrera con gozo y servir a Cristo dando testimonio de la gracia de Dios. Esa es la meta sublime del desempeño ministerial, acabar la carrera. El ministro no anda a la deriva, anda enfocado en esa meta grande, que es acabar la carrera, hacer el trabajo bien, como para la gloria de Dios. Vamos a ver otro pasaje donde Pablo establece esa meta con mucha mayor contundencia. Pero aquí Pablo dice, varias cosas me esperan. Probablemente me espere más persecución en Jerusalén, pero ¿saben qué? De ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo. Claro, si el primer fundamento del modelo ministerial es una conducta transparente, abierta, consistente, marcada por la humildad, las lágrimas y las pruebas, obviamente es consistente decir que esa vida ministerial está marcada por una meta bien definida, está bien enfocado, no hay cosa que le distraiga. Aún el riesgo de su propia vida no distraía a Pablo de la meta de servir a Cristo, de ser esclavo de Cristo, siervo de Cristo, dando testimonio por esa manera de vivir de la gracia de Dios. Esto no es discurso al aire. No son conceptos gaseosos, generales, que hay que hablar de ellos. Esto es práctica de vida, meta bien definida. Y si los presbíteros de una congregación comparten esa meta bien definida, todos marcharemos hacia esa meta, sin distraerse de servir a la iglesia de Cristo, marcado ese servicio con dos grandes características: gozo y testimonio de la gracia de Dios. Pedro habla casi lo mismo en 1 de Pedro capítulo 5, ¿verdad? Dice servir a Cristo con ánimo presto, estar siempre dispuestos y no por ganancia, sino con ánimo pronto, ánimo presto. Entonces, en función de esta meta, Pablo orientaba, y en función de esta meta, Pablo valoraba su vida. Su preocupación central era no evitar la persecución, eso no le preocupaba a él. No le preocupaba que podría ser apresado en Jerusalén y mandado a la muerte, eso no le preocupaba a él. Su enfoque estaba en cumplir su tiempo de servicio. Y esto es un término bastante militante. Él sabía a quién servía. Servía al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y ahí se enfocaba. Aunque sabía que le podía costar su propia vida. Por eso él dice, y no estimo mi vida como preciosa para mí mismo. La meta de servir a Cristo con gozo y por la gracia de Dios era muchísimo más importante, más trascendente que su propia vida. Cuando el siervo de Dios tiene esa claridad, todo el resto se ordena y se arregla. Todos los miedos y temores se esfuman por estar enfocado en la meta principal, que es servir a su maestro con gozo, porque de esa manera se da testimonio que la gracia de Dios obra en esa persona. La gracia de Dios no es una doctrina intelectual, es una forma de vivir públicamente. La gente puede decir, como dice Pablo, somos cartas abiertas. Alguien puede decir, esa gracia de Dios es verdadera, se ve en la vida de este presbítero. Cuando elegimos presbíteros, la congregación tiene que saber, y hay que hacérselo saber, que están eligiendo varones que son monumentos visibles a la gracia de Dios.
Y cuando usted va a poner su voto para elegir a alguien, piense, con este voto estoy eligiendo a alguien que va a ser monumento visible de la gracia de Dios. Mejor nos conviene elegir hombres con esa vida transparente, pública, consistente, marcada por la humildad, por las lágrimas y por las pruebas. Esas son las características esenciales en este pasaje paulino. Eso en segundo lugar, entonces. El presbítero desarrolla su obra ministerial teniendo meta bien definida. Y Cristo, a través de Pablo, ha definido esta meta. La meta es, cuando empieza su ministerio presbiterial, acabar la carrera con gozo. Servir a Cristo dando testimonio de la gracia de Dios. En tercer lugar, en este pasaje, especialmente en el versículo 21 de este pasaje, Pablo había proclamado en las iglesias, en público y en privado, en Éfeso, todo el consejo de Dios. En el ministerio didáctico o en el ministerio docente del presbítero, y es atañe al presbítero que es presbítero docente, esa meta no solamente está fijada en servir a Cristo en general. Esa meta no solamente está enfocada en desempeñar su función con gozo, porque eso testifica de la gracia de Dios. Pero no solamente es eso. En su ministerio docente, él tiene que enseñar no solamente lo que le conviene oír a la iglesia que pastorea, no solamente lo que es palatable a la sociedad de este siglo, no solamente aquello que le va a permitir lo menos crítica posible. No, eso no es el paradigma que a uno le hace laborar en la iglesia de Cristo. Hay que enseñar todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios está contenido en toda la Escritura. Y toda la Escritura en la tradición reformada es Antiguo y Nuevo Testamento. Muchos reformados en el pasado, a partir de este pasaje, sostenían que la enseñanza debe ser versículo a versículo, y llegaron a llamarle a ese estilo de enseñanza y predicación la predicación expositiva de la palabra de Dios. Porque cuando uno expone libro por libro, texto a texto, no hay ningún pretexto para escoger un pasaje que ese domingo pienso que es el más conveniente, o para escoger un pasaje que no vaya a ofender a nadie. Y por supuesto ningún predicador en su sano juicio redimido va a pensar que predicará un pasaje para ofender a alguien. No se trata de eso. Pero cuando uno predica expositivamente, no hay pretexto para evitar ciertos pasajes que podrían ser molestosos para algunas personas. Todo el consejo de Dios. Pero alguien se preguntará lógicamente, pastor, toda una vida de un presbítero docente no alcanzaría para predicar todo el consejo de Dios. Toda una vida del presbítero no alcanzaría para estudiar y preparar sermones de todo el consejo de Dios. Cierto, tiene usted razón. Eso es verdad. Pero ¿saben qué? Esta manera de hablar de Pablo tiene una explicación bien concreta. Todo el consejo de Dios en la mente de Pablo está circunscrita a lo siguiente, en el versículo 21. ¿Qué enseñó él? Porque él dice, yo os he enseñado en público por las casas todo el consejo de Dios. Nada he rehuido de enseñarles. Da la impresión que Pablo enseñó desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, el último versículo del capítulo 22. ¿Verdad? Pero Pablo no nos da esa impresión. Más bien dice que todo el consejo de Dios se trataba acerca de dos grandes temas, que son como los dos grandes temas en los cuales se encuentra encerrado todo el consejo de Dios. Y esos dos grandes temas son acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así Pablo resume todo el consejo de Dios.
estos dos tratados del consejo de Dios son como el gran currículum pedagógico que marcó el ministerio docente de Pablo acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si podemos conducir a cada miembro de la Iglesia de Cristo, a cada consistorio, a cada congregación, a cada denominación, si podríamos conducirlas al arrepentimiento para con Dios y a conocer la fe en Cristo, ahí podemos decir, en resumen, hemos hecho nuestra labor enseñando y predicando todo el consejo de Dios. Entonces el presbítero tiene el deber bíblico de estar atento, tiene el deber bíblico de examinar su propia vida, cuidar por su propio bienestar. La salud espiritual y hasta cierto punto la salud física del presbítero dice mucho de cómo es su espiritualidad. No voy a entrar en detalles con eso, pero la conclusión lógica es obvia. Dice, por tanto, dice Pablo, velad, estar alertas, primero por vosotros mismos y luego por el rebaño. Este es un lenguaje militar, es el lenguaje del vigía, del atalaya, que está en las paredes de los muros de la ciudad, que no le pestañee el ojo, que no duerme, que está atento para evitar sorpresas de los enemigos. Entonces el presbítero es alguien que bíblicamente está vigilante, atento, para examinar su propia conducta, su propio bienestar, y entonces con esa misma intensidad que observa su conducta personal, también puede estar atento a la conducta del pueblo de Dios, del rebaño. Esta actitud vigilante a sí mismos, gracias hermano, y del rebaño, le da al ministro y al presbítero las competencias prácticas, las destrezas prácticas, las pericias prácticas para pastorear, para apacentar. Y el término apacentar aquí significa cuidar, nutrir y establecer las condiciones fundamentales para que se reproduzca el rebaño de Cristo. Algunos ancianos y pastores en nuestra América Latina han acuñado algunos dichos que les permite alegremente evadir su responsabilidad. Y ese es el dicho, muy predicado en muchos púlpitos, tanto reformados como no reformados. Dicen, hermanos, son las ovejas las que tienen que reproducirse, no el pastor. Y suena bonito, suena muy lógico, ¿verdad? Pero no suena nada neotestamentario ni paulino. La primera tarea que nos encarga Pablo, queridos hermanos, aquí, es velad por vosotros mismos. Estar alertas en su conducta, en su conocimiento. Velad por vosotros mismos. Y por el rebaño, en segundo lugar. Entonces significa que el presbítero, el pastor, tenemos que labrar, trabajar para establecer las condiciones de nutrición, de cuidado, de enseñanza, para que el rebaño se reproduzca. No es que, bueno, ustedes son el rebaño, ustedes se reproducen. No. Tenemos que establecer las condiciones de reproducción. Ningún criador de ganado dice, bueno, vaquitas, bueno, cabritas, bueno, ovejas, ustedes se me reproducen, como sea, no importa, no. Él nutre la tierra, hace labores, desparasita a los animales, los cuida, está viendo al primer síntoma y signo de enfermedad para tratarlos, curarlos, porque él espera que su ganado se reproduzca. Y para eso tiene que laborar, tiene que trabajar, tiene que atentamente estudiar el comportamiento de ese ganado y apacentarlo. Cierto, las ovejas se reproducen, pero se necesitan condiciones para esa reproducción.
Y el establecer esas condiciones y el dar esas condiciones es nuestra labor de presbíteros. Así es que cuando escuchen ese dicho, pónganlo en entredicho, según este pasaje. Velad por vosotros mismos, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Y aquí hay una frase que la pasamos por alto a veces. Velad por el rebaño. En la jerga popular evangélica, los pastores a veces dicen: yo tengo mi congregación, mi iglesia. Y hay un sentido en que se puede hablar así. No estoy diciendo que esas frases son malas o erróneas, con tal que en nuestras mentes y corazones esté bien claro lo que estamos diciendo. Y Pablo aquí dice lo siguiente: hay dos cosas que dice Pablo aquí, en el versículo 28. Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, en la primera parte uno labora como el agricultor, como el ganadero, con el rebaño. En la segunda parte del pasaje, Pablo nos hace recordar: ¿saben por qué tienen que hacer ese tipo de trabajo laborioso de cuidar de ustedes mismos del rebaño? Porque, mire señor, mire jovencito, usted no está puesto ahí porque simplemente a la congregación se le ocurrió. Usted no está puesto ahí simplemente porque es un gran simpático, un gran orador, por eso está puesto ahí. Seguramente esas características están presentes también, y de hecho lo están. Pero eso no es la razón fundamental y trascendente por la cual el presbítero está ahí. Está ahí porque el Espíritu Santo los ha puesto ahí. El presbítero tendrá que tener un desempeño espiritual porque su oficio es eminentemente espiritual, en el sentido de que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, lo ha puesto ahí. El origen ontológico de el oficio presbiterial no es creación humana. Sale de la propia comunión de la Trinidad, del Espíritu Santo. Lo ha puesto ahí, en virtud de que la iglesia de Cristo y el presbítero al mismo tiempo está unido a Cristo. El Espíritu Santo pone a alguien como presbítero en esa congregación. Esto tiene tremenda importancia espiritual en nuestra iglesia. A veces no somos conscientes de ello. Que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, en virtud de nuestra unión con Cristo, está tan preocupado que Él es el que finalmente pone al presbítero en ese lugar. Es políticamente, administrativamente elegido por la congregación, pero haciendo la voluntad del Espíritu Santo. Es un oficio eminentemente espiritual. Eso hay que recordar. ¿Por qué? Porque nos gusta la palabra obispo. Esa es la palabra que más nos conviene, de la cual disertamos muchísimo, porque es una palabra que tiene también un significado bien grande. El obispo hace referencia a dos palabras en el original: epi y scopus. Epi significa un lugar alto, lo que está sobre, lo que sobresale. Scopus era un tubo bien largo por donde el pastor de ovejas se paraba en la parte más alta del valle y con el scopus miraba y podía ver bien lejos para ver dónde está el rebaño, dónde están las ovejitas. Y de ahí sale la palabra superintendente. La palabra griega epi se ha traducido al español como super, y la palabra scopus como supervisor. Entonces, esa es una palabra que nos agrada. ¿Quién no quiere ser supervisor? ¿Quién no quiere ser superintendente en alguna empresa humana? Pero en la iglesia de Cristo
Esto viene mucho después de hablar de la humildad, de las pruebas y de las lágrimas. Pero aunque el oficio de presbítero es prominente, una de las funciones es supervisar. Es un oficio que tiene bastante dignidad por el mismo hecho que es el Espíritu de Dios quien lo ha puesto ahí. Entonces, al mismo tiempo hay que recordar que es un ministerio que está controlado por el Espíritu Santo. Somos supervisores bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Mejor nos conviene ser espirituales. En cuarto lugar, en el versículo 29 de este pasaje, Pablo da la razón. Y este pasaje está escrito con una estructura griega llamada lógico condicional. Pablo manejaba muy bien la lógica. Él dice, esta es la razón porque el presbítero debe tener estas características. Porque yo sé, versículo 29, ese porque significa en razón de lo anterior, porque yo sé. Pablo no tiene dudas, yo sé. Era ministro bajo el Espíritu Santo, sabía bien, yo sé, yo estoy seguro que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, ese rebaño que tenemos que cuidar. Hasta ahí uno dice, bueno, sí, seguramente eso puede ser así. Pero lo otro nos hace temblar, el siguiente versículo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aunque es el Espíritu Santo el que pone ahí al presbítero, y Pablo está consciente que así es, Pablo también es muy concreto, conoce la conducta humana, era un psicólogo por excelencia, sabía el comportamiento de los seres humanos, por revelación y por experiencia propia. Entonces, en este cuarto punto, podemos decir así, la vigilancia, el cuidado, el pastoreo de la iglesia tiene un propósito bien claro, es evitar los ataques desestabilizadores de los enemigos de Cristo, de los enemigos de la iglesia de Cristo, de lo que Pablo llama lobos rapaces, cuyo propósito es la división y ganar seguidores para sí mismos. La perversidad tiene esa característica, querer meterse en el rebaño que Cristo ganó por su propia sangre y arrancar de ahí seguidores de sí. Eso es perversidad en el concepto paulino. Y como la perversidad existe, y como la desviación doctrinal existe, y como la apostasía existe, Pablo no es ningún bisoño. Él está bien claro cómo es la conducta humana. Contra esa conducta humana perversa, con ese liderazgo perverso y divisivo, Pablo dice, por eso el presbítero tiene que ser una persona con conducta abierta, visible, sostenida en el tiempo. Tiene que estar marcada por la humildad, por las lágrimas, por las pruebas. Tiene que tener como meta la gracia de Dios, la gloria de Dios. Tiene que ser un servicio que se practica enseñando todo el consejo de Dios para poder vigilar, cuidar, pastorear la iglesia y saber que los lobos rapaces no la desgajen, no la arranquen, no le arranquen miembros a la iglesia. Los lobos rapaces y los herejes en el tiempo de Pablo buscaban adeptos para sí mismos. Su liderazgo consistía, mientras más seguidores tengo yo como persona, entonces mi ministerio es fructífero. Falso. El ministerio fructífero de un presbítero y pastor será fructífero cuando él haya formado seguidores de Cristo, no de sí mismo.
de Cristo, porque la iglesia es de Cristo. Y eso es lo que empuja al presbítero a estar siempre alerta para proteger el rebaño de esta perversidad que va a levantarse en algún momento. En algunas iglesias reformadas en nuestro mundo latinoamericano hay hechos y cosas tristes en este sentido. Hay ciertos temas que ciertos hermanos muy eruditos, aparentemente muy ilustrados, ponen a debate en los presbiterios y en las asambleas generales. Y hay ciertos temas que el mero hecho de sugerirlos al debate inmediatamente debieran ser cortados. Por ejemplo, si en nuestro presbiterio alguien diría: hermanos, yo creo que hemos llegado a un tiempo y una distancia en este mundo muy avanzado en que debemos buscar otra interpretación de la doctrina de expiación limitada. Es decir, creo que Cristo realmente murió por todos y cada uno de los seres humanos sin excepción. Quisiera que eso se debata más. En nuestra denominación ni siquiera se admitiría debate de ese tema. Lo cortaríamos en el acto. Diríamos: hermano, presente su credencial en el presbiterio, usted está reemplazado. Porque no tiene sentido admitir a debate algo que contradice la palabra de Dios. O si alguien siquiera dijera: hermanos, ¿saben qué? Miren, hoy día pues tenemos ingenieros civiles, tanto mujeres como varones, teólogos, mujeres y varones, tenemos psicólogos, mujeres y varones, y como es verdad, hay mujeres que saben mucho más que los varones, y es más, en América Latina, el número de graduados mayoritariamente va siendo el sexo femenino. Entonces ha llegado el tiempo que ordenemos pastoras. Ni siquiera admitiríamos ese tema de debate. Porque de plano, el presbítero y el pastor que está alerta a la palabra de Dios y que entiende todo el consejo de Dios, sabe que se está levantando la cabeza del lobo rapaz. Y yo sé que ese es un tema controversial. A algunos puede ser que les sea chocante, pero eso se desprende de esos pasajes. La perversidad a veces es admitida con mucha duda en nuestras asambleas, tanto presbiteriales, sinodales como generales. Entonces es necesario que el presbítero reconozca, que internalice el hecho de su unión con Cristo y que internalice el hecho de que está pastoreando el rebaño que no le pertenece a él, sino que le pertenece a Cristo. Somos pastores encargados, puestos ahí por el Espíritu Santo. Damos cuenta hoy y al final a Dios. Es necesario que el anciano reconozca y que internalice que él no es un líder autócrata, no se elige a sí mismo, que no es como el demagogo supuestamente democrático que está ahí para ganarse la simpatía de la gente y formar seguidores para sí mismo. No estamos para eso como presbíteros. Estamos para ver personas, almas ligadas a Cristo. El oficio es un oficio que por designación originaria le corresponde al Espíritu Santo, y por designación secundaria le corresponde a la iglesia. Entonces el presbítero es al mismo tiempo eclesiásticamente democrático, porque es elegido por el pueblo de Dios, pero es ontológicamente espiritual, porque el origen más trascendente está en que el Espíritu Santo lo colocó ahí. Quisiera resumir este punto otra vez. La vigilancia, el cuidado y el pastoreo
es parte del modelo de desempeño presbiteriano y tiene como propósito evitar la desestabilización, evitar las divisiones que los enemigos de la Iglesia de Cristo siempre están al acecho de introducir. Finalmente, para esta mañana, hay un quinto componente de este modelo de desempeño presbiteriano en este pasaje. Y es el siguiente, está en el versículo 31. Y el versículo 31 del capítulo 17 dice así: Hechos capítulo 17 y versículo 31. Hechos 20, versículo 31. Hechos 20, versículo 31. El apóstol Pablo dice así: por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esas fueron las últimas palabras de este discurso del apóstol Pablo. ¿Qué colegimos, qué deducimos de esas palabras de Pablo? Deducimos que los presbíteros desempeñan la vigilancia de manera permanente. Miren lo que dice Pablo: acordándoos. Si quieren ser buenos presbíteros, si quieren desempeñar con excelencia para la gloria de Dios su cargo, acuérdense cómo he trabajado entre ustedes. ¿Y cómo he trabajado entre ustedes? Noche y día. Eso es estar alertas, eso es velar. No por un tiempito, no por la emoción de este mes y de quizás de un par de meses al año, no, día y noche. Obviamente, este es un lenguaje hiperbólico. Pablo también dormía, también comía. No es que jamás dormía o jamás descansaba. Pablo tenía tiempos de solaz también. Pero esto enfatiza que esta vigilancia tiene que ser constante, permanente. Hay que estar siempre alerta, día y noche. Otra vez, no solamente día y noche en general, sino con lágrimas. La iglesia de Éfeso en general era una iglesia tranquila, pero había dificultades. Habían siempre los judaizantes tratando de acusar y cuestionar a Pablo. Y no solamente con lágrimas. Versículo 33, sin codicia. Ni oro, ni plata, ni vestido he codiciado de ustedes. Por lo tanto, mis manos están limpias de la sangre de ustedes, decía Pablo. Sin codicia, vigilancia permanente, con lágrimas, sin codicia. Trabajando con mis propias manos para mí y para mi equipo misionero. Esa es una parte hermosísima de Pablo. Algunos de nosotros, en razón de que el Espíritu Santo de Dios nos ha puesto en iglesias con bajos recursos económicos, tenemos que hacer doble o triple labor. Hay que trabajar casi literalmente día y noche en la palabra, en la consejería, en la evangelización, en la enseñanza, en la predicación. Al mismo tiempo tenemos que trabajar con nuestras manos o cerebros para poder levantar los fondos que necesita la iglesia y nuestra propia familia. Esto no significa que este tiene que ser practicado por cada uno de los pastores. No significa eso. No podríamos utilizar este pasaje para decir, bueno, todos los pastores tienen que hacer esto. No sería apropiado hermenéuticamente. Sabemos que Pablo mismo dice, no pondréis bozal al buey que trilla. El que trabaje en el evangelio a tiempo completo, que viva del evangelio. No podríamos tomar este pasaje para decir que a partir de hoy todos los pastores tienen que trabajar con sus propias manos. Algunos tenemos que hacerlo. Depende de las circunstancias de donde Dios nos ponga, ¿verdad? Pero deducimos de esto que sí corresponde a cada pastor trabajar honestamente, duramente. Eso sí podemos decir que atañe a todos. Trabajar
duramente, de tal manera que podamos vivir nosotros y también ayudar así a los necesitados, es el versículo 34. Y esto es importante para un pastor, porque uno piensa como pastor a veces tiene esa tentación. Bueno, tenemos diáconos en la iglesia, ellos se encargan de ver cómo se ayuda al necesitado, pero hay una dimensión personal del presbítero que tiene que tener en cuenta y en mente la ayuda a los necesitados, él mismo. Esto no es una tarea que solamente hay que dejársela a los diáconos, él mismo tiene que tener una práctica diaconal. Esto es parte de su conducta visible, transparente, constante, marcada por lágrimas, por pruebas, etc. Y el principio general que debe marcar la concepción ministerial del presbítero docente y del presbítero gobernante es esta, versículo 35, porque es más bienaventurado dar que recibir. Si todos los ministros de Cristo, si todos los presbíteros de Cristo tendríamos esta cosmovisión del servicio a la iglesia de Cristo, probablemente estaríamos mejor de lo que estamos en cada iglesia de Cristo en nuestros países. Y Pablo nos enseña que ese es el gran principio que motiva el tener y el dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso no quiere decir que no hay que pagar a los que trabajan en el ministerio a dedicación exclusiva, pero esto quiere decir que el ministro en esa conducta pública, visible, transparente, tiene como práctica el ayudar a los necesitados, el tener como clave en su mente, en primer lugar, dar antes que pensar en recibir. Eso es bien importante. Este es un principio de vida. Tiene sus riesgos, pero esos riesgos producen mucho gozo. A veces uno experimenta esto cuando viaja por varios lugares. Una vez me preguntó un hermano, quisiéramos invitarlo a nuestro presbiterio, díganos cuánto es su honorario. Me pareció una actitud muy hermosa de su parte, muy bonita, muy transparente. Entonces mi respuesta fue, hermano, lo que el Señor ponga en sus corazones, según como les haya bendecido. No voy a poner ningún número. Es un asunto de Dios y de fe. Porque ese es el principio general. Más bienaventurado es dar que recibir. Por tanto, velad, acordadnos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. También un ministerio personalizado. Y ahora, hermanos, Pablo al despedirse, os encomiendo a la palabra y a la gracia de Dios, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora cuando nosotros desempeñemos bien nuestro oficio con estos 5 fundamentos, hay que recordar lo siguiente, que Pablo nos ha encomendado a Dios y a la palabra de su gracia,